Bueno, y se viene un fuerte cimbronazo impositivo. Se podría venir, si la legislatura lo aprueba, un fuerte cimbronazo impositivo en la provincia de Buenos Aires. Esto es impulsado por el Ejecutivo, por el gobernador Axel Kicillof. Claro, para que las alícuotas se ajusten un poco más a la inflación, ¿no? Recordemos, vamos a cerrar un año con cerca del 55% de inflación. Estamos con Daniel Lipovetsky de Juntos por el Cambio, legislador de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Feliz Navidad. Feliz Navidad para usted. Gracias. Bueno, ¿van a apoyar este proyecto? ¿Tienen preocupaciones? ¿Quieren impulsar modificaciones? ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, el proyecto acaba de ingresó ayer, ¿no? 24 de diciembre. Es la ley, es lo que llaman la ley tarifaria o la ley fiscal, que se aprueba todos los años, pero por supuesto que amerita toda una discusión, porque estamos hablando de los impuestos que se le van a aplicar a los bonaerenses para un montón de temas, desde, por supuesto, lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario hasta el tema del automotor, patentes, ingresos brutos y otros impuestos más, sellos, hay varios más. Por lo tanto, amerita un análisis y no aprobarlo casi a libro cerrado o de un día para el otro. Hay que hacer las cosas con seriedad y por lo tanto lo que vamos a proponer en el día de mañana es sentarnos a discutirlo y a analizarlo con profundidad y ver cuando, digamos, de alguna manera haya consenso. Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a aportar a la gobernabilidad, como lo vinimos haciendo. La semana pasada nosotros dimos quórum en la sesión donde se aprobó la emergencia que propuso el gobernador, porque también de alguna manera hubo vocación de las dos partes de construir un consenso, y lo logramos. En este caso va a pasar lo mismo, pero por supuesto que nos preocupan algunos temas. Hay algunos impuestos que están aumentando, como bien vos decías, al mismo nivel que la inflación, y si bien es cierto que hubo una inflación cercana a esos valores, también es cierto de que cuando les tocó ser, condenan los que hoy es oficialismo, antes eran oposición, decían que el bolsillo de la gente no podía aguantar más incrementos vinculados con esos mismos valores, y nosotros de alguna manera en ciertos temas coincidíamos, lo que tenía que ver con, por ejemplo, con tema tarifas. Por lo tanto ahora aplicarles un impuesto, un aumento de impuestos al mismo nivel de la inflación, cuando la gente no ha tenido un incremento salarial al mismo nivel, sería muy fuerte y por lo tanto hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Parece una historia como repetida en la provincia de Buenos Aires de lo que se vivió la semana pasada acá en la capital al respecto de la oposición pidiendo más tiempo para evaluar un proyecto que afecta, digamos, en muy largo plazo una gran cantidad de áreas. En el Congreso Nacional fue tiempo récord, digamos, más allá de que se debatiera artículo por artículo, se vivió esta situación en la noche en la que hasta el miembro informante había perdido el hilo de qué artículo se estaba discutiendo. ¿Hay margen en la provincia de Buenos Aires para poder dar digamos, un debate a lo largo del tiempo, un análisis, o el oficialismo va a forzar el tratamiento? Yo creo que hay margen. Me parece que nosotros ya mostramos predisposición a construir los consensos. La semana pasada, en una sesión que también fue récord de alguna manera, nosotros empezamos a sesionar a la 1 de la mañana y aprobamos la ley a las 4, pero porque estuvimos negociando todo el tiempo el texto finalmente de la ley, poniéndole modificaciones que de alguna manera ponían límites a lo que había propuesto el gobernador Kicillof, como por ejemplo lo que tiene que ver con la prórroga del presupuesto solamente hasta el 15 de abril, no sin fecha, o lo que tiene que ver con el endeudamiento, también poniéndole un límite en números. Y ahora lo mismo, nosotros le proponemos que, por supuesto, estamos dispuestos entendemos que la provincia tiene que tener una ley fiscal, siempre la tiene, la tuvo durante estos 4 años, la tiene que tener el gobernador Kicillof también, porque tiene que ver con todos los impuestos que se cobran durante el año, pero por supuesto que no podemos aprobarlo en 2 días. Digamos, ingresó el 24 de diciembre, hoy fue feriado claramente, más allá de que uno ya la estuvo estudiando esta tarde en casa. Mañana profundizaremos el estudio, pero si no se puede aprobar mañana, démonos una semana más, estudiémoslo de la semana que viene y veremos si podemos aprobarlo en enero. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, por lo tanto lo importante es que aprobemos una ley que realmente refleje, por supuesto, las cuestiones macroeconómicas que implican la inflación que ha tenido el país, pero también la capacidad de la gente de poder pagar los impuestos, ¿no? Ahora, Lipovetsky, recién mencionábamos, son demasiados ítems y como bien decía Marina, la verdad es que uno tiene la sensación de que cada uno merecería un estudio técnico aparte, ¿no? Se habla del impuesto inmobiliario, que por supuesto se desglosa en la situación en los centros urbanos y la situación en centros rurales, ¿no? Que es realmente muy distinta. También en la provincia de Buenos Aires hay sectores productivos, pymes, que han sido muy golpeadas en el último tiempo. ¿Cuál es la situación que más le preocupa conforme a lo que ha leído de la ley hasta ahora?
Sí, en general la ley no modifica alícuotas en general, sino que mantiene ciertas las alícuotas, pero lo que sí ha hecho, por ejemplo, es proponer actualizaciones de los valores fiscales sin correr las alícuotas que se aplican a las ciertas actualizaciones. Eso significa que va a haber más gente que va a pagar los máximos de cada alícuota, porque si vos tenés un inmueble que vale hoy, pongámosle 100.000 pesos, y eso hoy pagaba una alícuota del 4% y vos actualizás el 4%, no, para que no se confunda, un 1%, y vos actualizás, lo llevás al que pagaba a esa misma alícuota, el inmueble lo actualizás a 300.000, que es el valor fiscal, pero mantenés la alícuota máxima, pero no corres la alícuota máxima, significa que ese inmueble pasa de pagar 1 a pagar 2, por ejemplo. Eso es lo que hoy lo que hoy podría pasar con el proyecto como está. Por lo tanto, si bien tiene una intención de progresividad el proyecto, y en eso yo creo que coincido, me parece que por supuesto los que tienen bienes más altos deben pagar más que los que pagan menos. Lo que tenemos que evitar es que haya mucha gente que no tiene inmuebles altos, pero que por el valor fiscal lo está llevando a que paguen más impuestos, a decir, bueno, hagamos una cuestión más equitativa, y me parece que esa discusión en 2 días no se puede hacer. Lo mismo con los ingresos brutos. La discusión de qué le aplicás qué alícuota aplicás a cada actividad productiva de la provincia es hay que ser muy estudioso del tema, ¿no? Yo creo que las actividades productivas tenemos que poner una menor carga en ingresos brutos, y los temas de los servicios quizá ponerle una mayor carga. Está el tema de los servicios públicos, que hay unas modificaciones ahí que propone la ley tarifaria. Además, nosotros acabamos de declarar la emergencia energética. Por lo tanto, hay que ver cómo hacemos. Si nos preocupa lo que paga la gente por servicios públicos, lo que paga la gente por servicios públicos, y el gobernador lo ha dicho que le preocupa y por eso suspendió el aumento, después no podés ponerle mucha carga impositiva a ese servicio público, porque también le estás aumentando lo que la gente paga. Ahora, todo esto se basa en una idea, una frase que incluso la ha repetido el flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es el concepto de tierra arrasada, ¿no? El país está en emergencia, se sancionó una ley de emergencia, y en la provincia de Buenos Aires la situación es absolutamente crítica. ¿Qué piensa usted respecto de este diagnóstico, ¿no? ¿Es meramente una estrategia retórica? ¿Es una diferencia de miradas con respecto a ustedes? ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, un poco lo planteé cuando me tocó exponer en el recinto esa noche, a las 2 de la mañana más o menos me tocó hablar. Yo le recordaba al gobernador justamente que en la Argentina vivimos con emergencias de hace 30 años. La primera ley de emergencia fue en el 89, pero la primera vez que se trató una emergencia fue en el 51 con Perón. Y por lo tanto, que votemos hoy en una emergencia no significa que estemos pensando que es tierra arrasada, ¿no? Coincidimos con ese diagnóstico. Por supuesto que sabemos que la provincia tiene problemas, pero también muchos problemas que tiene la provincia se reflejan en cuestiones que tienen que ver de políticas nacionales, más que de políticas de gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, que yo creo que hizo una gran gestión, la exgobernadora. Y el propio Kicillof lo marca cuando envía su proyecto de emergencia al Congreso, a la legislatura, marca ciertos problemas que ha tenido la provincia de Buenos Aires vinculados con las políticas económicas nacionales. Y eso es muy cierto, la provincia de Buenos Aires siempre es una provincia que sufre mucho las políticas que se tomen a nivel nacional. Por lo tanto, me parece que hay que analizar las dos cuestiones, lo que tiene que ver con políticas nacionales por un lado y cuánto afectan a la provincia, y después, por supuesto, lo que tiene que ver qué hace cada gobernador en su gestión para morigerar ese efecto. Y realmente yo creo que María Eugenia Vidal hizo mucho por morigerar ese efecto, como también lo hizo un gobernador que trabajó conmigo, que Kicillof lo nombró cuando asumió, que fue el gobernador Cafiero, que también sufrió un momento de mucha dificultad a nivel económico en la década del 80, y él trató de morigerar el efecto justamente del problema frente a la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que hay que poner las cosas en sus puntos claros, ¿no? La emergencia no hay que hacer política con la emergencia. Me parece que las declaraciones políticas no están en las leyes, están en lo que uno puede exponer. Y después uno tiene los instrumentos, nosotros le acabamos de dar los instrumentos de la emergencia al gobernador Kicillof, ahora él tiene que usarlos, tiene que ejercer el mandato que le ha dado a la gente. Y nosotros como oposición, por supuesto, estaremos dispuestos a acompañarlo cuando podamos, pero también marcándole los errores cuando veamos que no usa bien los instrumentos. Hay un tema, digamos, la provincia de Buenos Aires es casi un país dentro del país, ¿no? Por dimensión, por todo lo que implica además y cantidad de población, ¿no? Repasábamos recién en Placas con Caro las distintas cuestiones que están comprendidas en esta ley, y yo lo que me pregunto es,
La incertidumbre que están viviendo los bonaerenses, que necesitan saber si van a poder pagar, cómo van a tener que pagar y cómo van a tener que administrar. Desde la economía familiar hasta los que tienen, digamos, no sé, negocios o pequeños emprendimientos productivos en la provincia de Buenos Aires para poder prever cómo va a ser su 2020. Sí, claro, por eso yo lo que digo es que la provincia tiene que tener una ley fiscal porque todos los años se aprueba y es necesaria, pero por supuesto nosotros acompañaremos un proyecto que de alguna manera refleje las necesidades fiscales del gobierno de la provincia, pero también por supuesto la capacidad de pago de la gente. Piensa que esa es la clave y eso trabajaremos para hacer las modificaciones necesarias para que eso ocurra. Ese es nuestro objetivo. Ahora, vuelvo a la pregunta que hacía Marina, que me parecía importante respecto a este gran paquete que se votó. Y usted ha sido legislador nacional también muchísimo tiempo, lo recordamos en su momento por los debates en diputados en torno a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y ese proyecto. Pero sabe y conoce de cómo es el análisis o el estudio técnico de leyes de esta característica, proyectos de esta característica. ¿Cómo trabaja un legislador para comprender realmente de manera exhaustiva y con responsabilidad lo que está votando? Bueno, hay que estudiar mucho. Me parece que una sana costumbre que incorporamos en el Congreso estos 4 años y que hay que seguirla también en la legislatura y en el Congreso es que vengan los funcionarios. A mí me gustaría que vengan mañana o cuando podamos el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires a explicar, y también quizá el jefe de ARBA, el titular de ARBA, a explicar un poco los alcances del tema impositivo. Y después, por supuesto, estudiándolo. No hay mucho secreto en estas cuestiones. Hoy lo primero que hice en mi casa fue comparar la ley del 2018 con la del 2019, ver cuáles eran las modificaciones, ver por dónde estaba justamente lo que quería cambiar el gobernador, porque además lamentablemente en los fundamentos del proyecto, que podría haber encontrado ahí una de las razones, son fundamentos más políticos que técnicos. No está explicado por qué quieren aumentar una cuestión o por qué quieren cambiar alguna cuestión. Eso no lo explica lamentablemente el gobernador en el envío del proyecto a la legislatura. Pero cierto sí, que es una buena pregunta la que haces vos, vinculada con que muchas veces lo que la gente no entiende es que los legisladores tenemos la diversidad de temas que tenemos que tratar, son tan distintos. Uno lamentablemente no puede tener un asesor por cada tema. Entonces, eso nos obliga a tener que estudiar los temas desde un lugar de la generalización, ¿no? Después, por supuesto, uno profundiza, dice, bueno, buscamos a un tributarista para que nos ayude, pero lamentablemente la diversidad temática es un desafío enorme para quienes de alguna manera nos toca legislar, ¿no? Me preguntaba recién también, otro de los debates que se instaló tenía que ver con los esfuerzos por parte de la política, ¿no? Bueno, hubo declaraciones que fueron muy resonantes del senador Caserio, bueno, él después pidió disculpas por eso, pero en definitiva hubo una manifestación por parte de la gente también de cierta indignación también en torno a las jubilaciones de privilegio cuando se debatió la ley de emergencia, porque de alguna manera se inaugura un tiempo en el que la gente está exigiendo esfuerzos de la clase política contundentes, concretos, reales, como los esfuerzos que se les piden a la gente aun cuando el bolsillo no da más, tiene que aportar más. Sí, yo creo que todavía, digamos, hay ciertos sectores que tienen privilegios en la Argentina y que hay que empezar a terminarlos. No, te diría que, a ver, ciertas cuestiones que se instalaron, como por ejemplo las jubilaciones de privilegio de la clase política, hoy no existen, digamos, ¿no? Así como la gobernadora María Eugenia Vidal eliminó las jubilaciones de privilegio en la provincia de Buenos Aires, y hoy no hay, también no la hay a nivel del Congreso de la Nación hace muchos años. Pero sí entiendo que hay algunos privilegios vinculados con esto, como por ejemplo, todavía que los jueces no paguen ganancias, o que haya regímenes especiales de jubilación. Me parece que es tiempo de unificar un poco ese proceso. Es una discusión que hay que darla, me parece, y profundizar en el Congreso. También creo que poner el eje solamente en las remuneraciones de los legisladores que tienen por alguna declaración que hubo, no por vos. No era solo eso lo que se debatía, sino que tenía que ver con, por ejemplo, sectores eximidos de la suspensión de la movilidad jubilatoria, ¿no? Sí, eso claramente es un error. No entendí nunca los fundamentos de esa excepción. Pero me parece que, en definitiva, creo que si vos analizás desde el punto de vista del costo fiscal que tiene el funcionamiento del Poder Legislativo frente al costo fiscal que tiene, por ejemplo, el funcionamiento del Poder Ejecutivo, salvando las diferencias, o el Poder Judicial, realmente
es el Poder Judicial, el Legislativo es el que tiene menos impacto. Ujú. Y me parece que tiene que ver justamente a veces con ciertos ataques que se hace a el poder donde tiene más representación la política y la pluralidad. Y me parece que en ese marco hay que estar muy atentos a esas cuestiones para evitar caer en algo que uno no tiene que hacer. Pero sí es cierto que es necesario que eliminemos los privilegios. Yo creo que en ese sentido no tiene que haber privilegios o diferenciaciones para ciertos sectores, como insisto, como el tema de pago de ganancias o regímenes jubilatorios o exenciones a la no movilidad a la subvención de la movilidad jubilatoria que no corresponde. Si se suspende la movilidad jubilatoria por algún tema en especial, tiene que ser para todos. Ujú. También otra de las cosas que está en debate es, bueno, se presentan proyectos para aumentar la recaudación, ¿no? Que incluso en un país con una economía informal de la dimensión de la economía informal argentina, realmente muy, muy grande, pareciera ser que aumenta el estímulo para evadir, ¿no? Porque de alguna manera se le exige más al que paga frente a un porcentaje realmente muy alto de gente que a veces por no poder y otras veces por la vivada no paga. Déjame, perdón, Caro, sumar en esto porque cuando era legislador nacional Lipovetsky había impulsado el tema de la ley de alquileres, ¿no? Y Ajá. recién repasábamos en números casi el 90% del sistema de alquileres en la ciudad de Buenos Aires se maneja de manera informal. No sé cómo serán esos números en la provincia de Buenos Aires, no sé si Lipovetsky en su aterrizaje ahora en la provincia ya tiene ese número, ¿no? Pero pensaba esta cuestión, lo marcaba más temprano Marce Pagano, por ejemplo, con muchos de los que ingresaron en el blanqueo durante la última gestión y que ahora van a encontrar, digamos, está bien que tienen que ponerse a derecho y que el blanqueo no es un favor que le han hecho a aquellas personas al Estado, pero sí es cierto que se encuentran hoy con un impuesto extraordinario. Sí, sí, claramente la estabilidad fiscal en la Argentina afecta, digamos, está garantizada en muy pocos sectores. Quizá el minero, ahora justamente que está el tema, por una vieja ley de lo que pasó en Mendoza, pero lamentablemente las idas y vueltas de este país ha hecho que haya habido muchos cambios de visiones sobre el tema de la aplicación de impuestos. Pero coincido en general que tenemos que pensar, y esto por eso decimos que en una semana no se puede aprobar la ley tarifaria en 2 días, Ajá. que tenemos que pensar cómo hacemos para que justamente la ley fiscal de la provincia de Buenos Aires también, por supuesto, que genere la garantía de recaudación fiscal que necesita el gobierno para poder funcionar y el Estado para poder ejercer sus funciones, pero también de alguna manera para incentivar a terminar a que haya más gente que pueda blanquear. Y en ese marco yo creo que había iniciativas en su momento que eran interesantes, como por ejemplo la devolución del IVA al pago con tarjeta de débito que había en su momento. Creo que eran medidas de estímulo que estaban buenas porque de alguna manera beneficiaban al consumidor y de alguna manera generaba que la gente utilizara más esos recursos que hace que las operaciones de venta sean blanqueadas. Lo mismo que con el tema de los postnet. Yo creo que de alguna manera el Estado debería promover y incentivar y hasta subsidiar para que todos los negocios tengan postnet, para de alguna manera con eso la gente pueda utilizar las tarjetas de débito que muchas veces no usa. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden discutir. Con el tema de alquileres, claramente la evasión es enorme, por eso la media sanción que dimos en la Cámara de Diputados a la ley de alquileres, en un proyecto que se basó en uno de mi autoría, más otros proyectos más, justamente se establece que cuando uno si hay un tema de judicialización de un contrato de alquiler por un incumplimiento, lo primero que va a tener que hacer el juez cuando reciba ese contrato es verificar que esté registrado ante la AFIP. Y si no está registrado, inmediatamente lo va a informar a la AFIP para que la AFIP actúe, porque justamente lo que estamos buscando es que ese contrato esté blanqueado, porque eso permite además que el inquilino, al estar blanqueado el contrato, pueda descargar en ganancias lo que paga el alquiler, y es un ahorro muy importante. Sin dudas. Bueno, recién decíamos, ¿no? Bueno, se habla de aumentar la recaudación y sucede esto, ¿no? Con el estímulo a la informalidad, lastimosamente, o al menos eso demuestra el caso argentino hasta ahora. También lo que sucede y lo que han manifestado, nosotros entrevistamos a muchísimos economistas, incluso de posiciones específicas muy distintas. Y hay un punto que marcan de manera constante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el gasto público? Porque, claro, se exige esfuerzo para aumentar la recaudación, que por un lado significa por ahí emitir de manera más prudente o, digamos, cuidar ese aspecto para no repetir errores anteriores. Pero por otro lado, ¿cuándo llega, digamos, la revisión de ese ítem tan difícil y quizás tan costoso en términos políticos de revisar, ¿no? Sí, en la Argentina el debate sobre el gasto público yo creo que es un muy interesante debate para que se dé si realmente el presidente Fernández
cumple con uno de los temas que planteó en campaña, que fue crear el Consejo Económico Social. Me parece que en ese marco, me parece que es una discusión que tenemos que dar. Porque yo siempre marco que en la Argentina tenemos un Estado, cuando nos comparamos con otros países latinoamericanos, hoy hablamos de eso, tenemos un Estado muy presente en un montón de temas que en otros países latinoamericanos no está, ¿no? Tenemos un sistema de educación pública que es un orgullo, no solamente a nivel primario y secundario, sino a nivel universitario, con acceso restricto y con un montón de que realmente es un orgullo para los argentinos. Tenemos un sistema de seguridad social que, más allá de todo lo que se ha debatido, le permite que cualquier persona que llegue a la edad de jubilarse, aunque no tenga los aportes, pueda acceder hasta una prestación del Estado, aunque sea la pensión universal básica. Tenemos un sistema de salud pública que es también gratuito y de acceso para cualquiera, incluso para gente que recién es inmigrante, ha llegado a la Argentina. Eso hace que el peso sobre el erario público sea muy grande. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso del gasto público y eso hace que me parece que tenemos que volver a debatir cómo lo usamos. Yo no digo que tenemos que perder esos derechos, porque estos son derechos que los argentinos conquistamos y que no estamos dispuestos a cederlo y lo demostramos cada vez que hay una elección. Pero sí digo, para todos los que gobernamos es un gran desafío ser eficientes en el gasto público, porque claramente tenemos que primero garantizar el gasto público, entre comillas, de la inversión pública, que significa todos estos derechos que hemos conquistado.